Hoy vamos a hacer algo diferente. Uh. No sé si eso se ve bien. Creo que no se ve bien. Um, no importa, vamos a hacer esta reseña así porque esta película es de hecho muy amarilla. Whiplash 2014, Damien Chazelle, la gran obra que reimpactó en la vida de muchos jóvenes, que nos introduce a una historia de música, de obsesión y de las cosas que estamos dispuestos a hacer por nuestros más grandes sueños, por el hecho de ser grandes. Habrá pasado al menos una década desde que vi esta película, y en su momento la consideré una obra maestra. Tanto así que el jazz se terminó volviendo uno de mis géneros favoritos. Es básicamente una de las principales cosas que escucho. 12 años después de su lanzamiento tenía muchas ganas de revisitar esta película y creo que no es una obra de arte como creí. Whiplash nos cuenta la historia de Miles Teller. No, Whiplash nos cuenta la historia de Andrew, un joven baterista universitario con el sueño de ser uno de los mejores músicos de la historia, quien entra a una prestigiosa escuela de música. En ella recibe la oportunidad de ser parte de la banda más importante de la escuela, dirigida por Terence Fletcher, quien es un cruel y tirano director de orquesta buscando sacar lo mejor de sus alumnos. Ahora, en este punto yo creo que muchas personas ya han visto Whiplash, ya saben. Y creo que esta es una de esas películas en las que a lo mejor la anécdota, cada capítulo de la anécdota es menos importante como el estudio de personaje que esta película está tratando de hacer. Y digo tratando porque es opinión de este servidor que no es un estudio de personaje tan completo como llegamos a creer. Pero antes de pasar a ese tema, hablemos un poco de los temas. Como ya dijimos, Andrew es un chico baterista obsesionado con el jazz. Se vuelve loco, es en lo único que piensa. Muchas de las decisiones que toma en su vida giran alrededor de poder estudiar música, de poder buscar las oportunidades para ser un gran músico. Y eso lo vemos especialmente reflejado con la dinámica de familia y la dinámica con la novia, que es... Digo, la novia está ahí. Bueno, no es novia, es como que el interés amoroso. Al principio, él obtiene esta oportunidad inesperadamente de ser parte de la banda de Fletcher, de ser parte del estudio de... Bueno, la banda se llama Estudio, pero no recuerdo cómo se llama exactamente la banda. Bueno, no importa. La banda de Fletcher. Y eso en un principio le da un impulso de confianza. Pero esta confianza lentamente se vuelve arrogancia. Lo vemos, por ejemplo, cuando empieza a salir con la chica. La chica es tan irrelevante que no me acuerdo de su personaje. Voy a buscar el nombre de la actriz porque pobrecita que nada más le diga a la chica. Melissa Benoist. O Benoist. Melissa. Bueno, el personaje se llama Nicole. Nicole es una chica que trabaja a la caja en un cine. Como Andrew y su padre van constantemente a las películas, pues él la ve frecuentemente. Un día decide, después de obtener la oportunidad de ser parte de la banda de Fletcher, se arma de valor y decide invitarla a salir. Y cuando salen se da cuenta de que él tiene muy claro qué es lo que quiere ser y ella no. Y esto en un momento pues nada más sirve para una conversación medio incómoda en la que nadie está muy seguro de cómo responder a los intereses del otro. Pero más adelante Andrew termina siendo sumamente grosero, sumamente arrogante, diciéndole yo sé lo que quiero y tú no. Yo sé qué camino voy a tomar y cada vez le voy a dedicar más tiempo a esto. Y no voy a pensar en ti y tú me vas a resentir y esto se va a ir al carajo. Entonces es mejor que terminemos antes de que todo eso suceda. Nuestro personaje de pronto recibió una migaja de atención o una migaja de reconocimiento al gran esfuerzo que ha hecho hasta ahora y la utiliza para volverse loco, para subirse a un tabique y marearse. Al principio Fletcher es un personaje, digamos que abierto o ligeramente benevolente con Miles, pero eso rápidamente cambia en la icónica escena de me estoy atrasando o me estoy adelantando cuando le está dando cachetadas. Es una escena muy icónica, es cool, creo que refleja bastante bien qué es lo que el personaje de Fletcher hace, que es imponer a través de su dinámica de poder, a través de esta facultad de violencia que tiene con los alumnos, su propia inseguridad por no haber sido tan exitoso como le hubiese gustado. ¿De dónde me sacó eso? Bueno, ahorita lo explico. Entonces, rápidamente, Andrew queda convencido de que el camino para ser un gran músico es a través de este camino de violencia y abuso que está poniendo Fletcher sobre él. Fletcher se excusa bajo la anécdota, la pseudo anécdota,
de que a Charlie Parker le aventaron un bombo cuando no estaba tocando bien, se lo lanzaron para decapitarlo. Obviamente no lo decapitaron, Charlie Parker siguió practicando y se volvió uno de los grandes jazzistas de todo el tiempo. De todos los tiempos. Dicho sea de paso, esta pseudoanécdota realmente no sucede, no existe. O sea, probablemente sí hubo un momento en el que Joe Jones tiró un platillo. Es un platillo, no es un bombo. No tengo ni idea de lo que estoy hablando. No soy músico. Yo solo veo películas. Pero bueno, sí tira un platillo, pero normalmente tiras el platillo como de está bien, ya deja de tocar. No tanto como una agresión directa hacia la otra persona. Pero bueno, se excusa bajo esa anécdota para ejercer entonces esta violencia, este abuso hacia sus estudiantes. Miles va cayendo en este juego. Miles no, Andrew. Andrew poco a poco va cayendo en este juego de obsesión en el que es física, verbal, psicológica, emocionalmente abusado por su profesor y él cree que este es el verdadero camino para llegar a ser un músico exitoso. Entonces literalmente pone sangre, sudor y lágrimas en su práctica. Hay varias escenas en las que es Andrew practicando con la batería, tratando de alcanzar 400 beats por minuto. Al grado en el que le terminan sangrando las manos. Fletcher en algún momento empieza a ver esta hambre que tiene Andrew por mejorar, además de que es el más joven de todos los de la banda y el más nuevo, y le da la oportunidad de presentarse gracias a un error de confusión de libretas, ¿no? Entonces esto de cierto modo también lo empieza como que a alienar un poco del resto de la banda porque pierde la libreta del baterista principal, le echan la culpa al baterista principal y él toma el lugar del baterista principal porque se sabe Whiplash de memoria. Y una vez que está ahí, que está en el lugar principal, Andrew no quiere soltarlo y va a hacer todo lo posible para mantenerse ahí, para seguir siendo uno de los grandes y seguir yendo a todas las competencias a las que van. Es un detalle que me parece muy chistoso y quiero hacer como que una ligera pausa. Y una de las razones por las que me di cuenta que a lo mejor esta película no me gusta tanto como creí. La banda va de batalla de bandas en batalla de bandas, de competencia en competencia. Cosa que yo no sé cómo se maneja un conservatorio de música, pero eso suena más a un ciclo deportivo que a una liga deportiva que a una escuela de música. Pero bueno, llegaré más adelante con esos pensamientos. Andrew incluso se siente superior a todos los demás, como ya vimos con el caso de la pretendiente. En una escena familiar están como los primos y uno es representante de la ONU, o bueno, de los modelos de la ONU, y el otro es futbolista de tercera división. Y Miles, no. Sigo diciendo el nombre de Miles Teller. Miles Teller me cae muy bien. Un saludo a Miles Teller. Es una lástima que sus Cuatro Fantásticos fuera terrible porque él no me desagradaba. Andrew se cree superior a estas personas simplemente porque está en la banda. Lo que empieza a ser como que un poco conflictivo para él es que nadie parece reconocerle ese mérito. A lo mejor ese mérito es mucho más importante para él que para el resto del mundo, o a lo mejor es menos identificable del por qué es importante. El primo que está en los modelos de las Naciones Unidas, pues puedes decir que está generando experiencia laboral y que probablemente eso le va a conseguir un trabajo, ¿no? Y el sujeto que es deportista o jugador de americano de tercera división, pues es muy probable de que siga avanzando en esa carrera. O al menos se ve como una carrera mucho más factible que algo a lo mejor ligeramente más abstracto, como ser el baterista principal de una banda de jazz, de un conservatorio. Pero para Miles esto es insoportable. No puede creer que haya gente que no entienda la importancia de ser un gran músico de jazz, que no pueda ver el enorme logro que está teniendo y que no pueda realmente entender por qué él está en el camino al éxito. Creo que esto habla todavía más de esa alienación que el personaje está teniendo. Porque se está perdiendo en su propia obsesión, se está perdiendo en sus propios pensamientos. Llega un momento en el que todo sale muy mal. Previo a una competencia, el autobús de Andrew se descompone y después no puede conseguir un taxi. Entonces tiene que rentar un auto y llega como que ligeramente tarde a la cita, pero llega. Y resulta que no trae sus baquetas porque las baquetas los dejó donde rentan los autos. Entonces tiene que regresar y en ese ir y venir sufre un accidente automovilístico. Que esto hace eco a una escena previa en la que Fletcher menciona que uno de sus estudiantes murió en un accidente automovilístico y que era un gran músico. Entonces desde ahí como que ya vemos al personaje encaminado hacia una dirección de autodestrucción.
Sufre este accidente, llega todo ensangrentado al escenario, se pelea con el profesor, lo expulsan de la escuela y después una abogada habla con él y con la familia, después de toda esta hecatombe, en la que resulta que Fletcher en realidad lleva varias demandas o lleva varias acusaciones de abuso físico y psicológico y emocional hacia sus estudiantes. Y que el estudiante tan talentoso y que llenó de elogios y por el cual lloró previo a un ensayo, pues en realidad no había muerto en un accidente automovilístico, sino se había pues tomado su propia vida. Entonces, este es un momento cumbre para nuestro personaje, porque es el derrumbe físico y mental de todas las expectativas que él tenía sobre ser un gran músico. El hecho de que él había construido parte de su identidad en entrar a esta escuela de música, en ser parte de esta banda, en ser el baterista titular, en el que eso era sinónimo de ser exitoso, de estar en el camino al éxito, y de pronto todo eso colapsa al grado en el que literalmente pues está a punto de perder la vida. Y ahora le dicen que ya no tiene oportunidad de, uno, seguir estudiando en la escuela y dos, de seguir bajo la tutela de Fletcher porque él está siendo acusado. Y no solo eso, sino que él acepta dar su testimonio sobre este abuso, sobre esta violencia. Y todo parece ir, pues no bien, pero nuestro héroe empieza a recomponer su camino. Se vuelve a mudar, entra a un nuevo trabajo, está viendo otras opciones de educación, cuando una fatídica noche vuelve a encontrarse con Fletcher. Y es que Fletcher se está presentando en un pequeño bar de jazz, haciendo una presentación como invitado especial, y logran tener una conversación corazón a corazón, en la que Fletcher de cierta manera se disculpa. No se disculpa, de hecho justifica el por qué es que trataba así a los alumnos. Él dice, pues es que yo lo único que quiero es tratar de impulsar a mis estudiantes y sacar el máximo potencial que hay dentro de ellos. Esto ayuda a complementar como que toda esta psicología medio perversa del personaje. Fletcher es una persona sumamente manipuladora, sumamente abusiva y que utiliza esta excusa, insisto, para maquillar sus propias inseguridades. Y es que esta pequeña presentación en un bar de jazz, pues es eso, es una pequeña presentación en un bar. Él está tocando el piano y está tocando el jazz más aburrido que pueda haber en la existencia, además. El jazz más sin gracia o con más falta de alma, en mi opinión, ¿no? O al menos siento yo que eso es lo que él está interpretando. No solo eso, sino que pierde su trabajo como profesor. No solo eso, o sea, si él fuese un músico exitoso, ni se tendría que preocupar por esto. Es más, ni siquiera estaría dando clases. Probablemente estaría siendo parte de una banda importante de jazz, o siendo director de un conservatorio, o siendo alguien más que no es. Entonces, en mi perspectiva, Fletcher es quien impone estas inseguridades de, es que nunca vas a ser grande si no te esfuerzas al máximo, como me pasó, y sabe que, incluso creo yo que inconscientemente sabe que ese camino no va a llevar a nada, pero sigue siendo una excusa perfecta para desahogar estas frustraciones con los jóvenes. Pero esta conversación me parece importante porque creo que hace eco, de cierta manera, a la cena que habían tenido Andrew con su familia, en la que a él le cuestionaron por qué la importancia de ser un gran músico. Acá Fletcher reconoce la importancia de ser un gran músico y le dice, pues es que es lo único que yo quiero para ustedes, que sean los mejores músicos que hay, que sean el próximo Charlie Parker, porque si no, ¿qué vamos a hacer si no tenemos un próximo Charlie Parker? Pero bueno, o sea, es la lógica perversa de los personajes. Y de cierta manera, Andrew ya había tratado de salir de ese mundo, ya se estaba como desintoxicando. Si lo queremos ver como una adicción a sustancias, el haber probado la primera vez el primer hit, lo llevó a un éxtasis impresionante, le dio un boost de confianza, le salían las cosas muy bien, pero a medida que iba involucrándose cada vez más dentro de esta adicción, iba colapsando sus relaciones emocionales, su estabilidad mental, su salud física, su integridad. Y entonces cuando nuestro personaje está tratando de hacer una recuperación, vuelve a entrar Fletcher en su vida y vuelve a hacerle caer, ¿no? Como un adicto en recuperación que de pronto es tentado. Pues de pronto le dice a Andrew, ¿sabes qué? Tengo una banda, nos vamos a presentar en tal lado. Es exactamente el mismo repertorio que tocábamos en el conservatorio, entonces me hace falta un baterista. Y es aquí una de las, como que de las dos momentos más claros que tiene Andrew para tomar una decisión. Tiene este momento para decir, no, voy a continuar mi camino de recuperación porque
No creo que esto del jazz sea lo mejor para mí, o al cuando menos bajo la tutela de Fletcher. O decir, pues sí, voy a caer una vez más. Entonces nuestro personaje acepta. Me parece muy curioso porque el padre de hecho va a esta presentación sabiendo que el padre lo apoyó, lo escuchó durante el abuso, durante la demanda de abuso. El padre ha tratado de ayudarle rellenando la despensa o ayudándole a moverse. Tiene esta actividad de ver películas con él todo el tiempo. A lo mejor no es un personaje sumamente desarrollado, pero sí me parece interesante que el padre no sea plenamente ausente. Como si es la madre, que él explica que se divorciaron y se fue. Y básicamente eso solo funciona porque es una herramienta que Fletcher utiliza para abusar de Andrew. Pero bueno, en esta presentación, Fletcher de hecho le pone una trampa a Andrew. Y es una manera de seguirlo humillando, de seguir abusando de él, seguirlo manipulando. Y es que, aunque le dijo que iba a hacer exactamente el mismo repertorio del conservatorio, abren con una pieza que nunca había estudiado. Entonces trató de seguirla por oído y luego se demostró que no pudo. Entonces Fletcher pues busca esa oportunidad para tratar de genuinamente ganarle, de hundirlo una vez más, de sacar todo el resto de las frustraciones, porque obviamente Fletcher se da cuenta, ¿no? De que es Andrew quien lo demandó, etcétera, etcétera. Y entonces viene la segunda y última oportunidad que tiene nuestro personaje para huir de ahí. Y es que él sale del escenario y va con el padre. Y cuando está a punto de escoger su salud mental, su integridad física, sus relaciones emocionales, sus redes de apoyo, etcétera, etcétera, es cuando decide retornar al escenario y tener la iconiquísima escena final con el solo de batería de Whiplash, no es cierto, de Caravan, que es impresionante. Y es una gran escena y me gusta mucho cómo está dirigida y editada porque varios cortes de edición siguen siguen el ritmo de la música y me parece muy cool. Y de hecho está interesante de que el final corte justo cuando acaba la pieza musical, que no tengamos una última confrontación entre Andrew y Fletcher, que no haya como que otra clase de epílogo. Y es que creo yo que un epílogo ya vendría sobrando. Creo que es más que obvio que nuestro personaje sigue eligiendo su adicción, sigue eligiendo esta obsesión insana, insalubre, pésima, en una relación abusiva, en una relación no equitativa, no nada buena, ¿no? Obviamente J.K. Simmons y Miles Teller son espectaculares aquí. Creo que los dos interpretan a cretinos muy bien. J.K. Simmons siento yo que no es un papel sumamente exigente porque es simplemente gritar, insultar y ser físicamente imponente. Creo que eso está bien, creo que se le da bastante bien, creo que en la voz tiene esta capacidad de intimidación, ¿no? Creo que luego lo vemos como Omni-Man, creo que como Omni-Man hace un buen trabajo. Y Miles Teller hace de este adolescente arrogante, obsesionado, chaqueto, inmaduro, soberbio y estúpido, fundamentalmente estúpido. Pero es aquí donde creo yo que me irritó un poco o me di cuenta que no me gustaba tanto esta película. Y es aquí donde quiero hablar un poco del jazz, ¿no? El jazz es como que la excusa central de nuestros protagonistas para todo lo que se lleva a cabo. Andrew dice tener un gran amor por el género y es lo único que escucha y trata de ser como los mejores bateristas de jazz que ha habido en la historia. Pero salvo que se me haya pasado una escena que no creo, no hay una razón por qué. Y está bien, ningún personaje tiene que justificar plenamente el por qué se obsesiona con algo. Pero creo yo que eso construye a un personaje completo. El entender de dónde viene esta obsesión. Y pongamos un ejemplo. Una cinta que siempre ponen a la par de Whiplash es El Cisne Negro. Y El Cisne Negro me parece una obra mucho más completa porque hay más factores, tanto personales del personaje, como de los personajes alrededor y del contexto sociohistórico que está viviendo la bailarina en ese momento, no me acuerdo, Natalie Portman, que ayudan a alimentar el por qué está tan obsesionada con el baile. Sabemos que era una de las deseos o pasiones de su madre, entonces se lo impuso desde pequeña. Sabemos que ayuda a reforzar estos problemas de autoestima y de autopercepción que ella tiene. Además de que hay una percepción de estatus con respecto a ser una bailarina de ballet, ¿no?
Entonces, todos esos elementos ayudan a informar el por qué nuestro personaje en el Cisne Negro toma esas decisiones. Acá, Andrew, la verdad es que solo nace siendo un obsesivo del jazz. Y digo, ok, ¿por qué? Y sus círculos o su contexto alrededor no hacen nada por informar o desinformar esta decisión. El padre está ahí, no es necesariamente presente, no es necesariamente ausente, no le impide seguir esta obsesión musical, de hecho lo apoya, y lo apoya también cuando ya tiene que salirse de ahí. Entonces, como que por el lado de relaciones familiares no hay nada que pueda como que informar la decisión de este personaje. Y lo que es más, está claro que el personaje es inmaduro, tiene 19 años. Pero yo, que a mí me gusta muchísimo el jazz, me cuesta muchísimo ver una película en la que nadie disfrute tocarlo, ¿sabes? Y no solo eso, sino... Y la razón, y la segunda razón por la que quería hablar de este punto, me preocupa mucho la percepción que las personas tengan del jazz a partir de esta película. Y es que el jazz es un género bellísimo, sí es complejo, uno de sus mayores elementos es la improvisación, y la improvisación usualmente te habla de frases complejas, de llamados y contrallamados, no lo sé. Sí es un género complejo, pero es un género muy rico y muy disfrutable. Y todo músico de jazz te va a decir, pues es que el principal punto es que lo estés sintiendo, que fluya en tu cuerpo, ¿sabes? Y en ningún momento ningún personaje parece estar disfrutando tocarlo. Y lo que es más, parece que la única manera de tocar jazz es a través de este ritmo súper acelerado de Big Band, del hard bop, que sí es una faceta del jazz, pero pues no lo es todo, ¿no? Y siento yo que si hubieran competencias de jazz, dudo mucho que sea como qué banda puede tocar la pieza más rápida o más compleja de todas las que hay. Entonces, no lo sé, me parece sumamente... Como que el jazz no sirve para nada. Como que no hay una relación real por la cual el personaje esté involucrado en el jazz o por la cual Fletcher sea tan obsesivo con el jazz, salvo por esta percepción de grandeza. Que sí, es uno de los temas centrales que la película trata de analizar. La obsesión, la percepción de grandeza, y creo que eso está bien. Pero esta película se siente más como una película de deportes por ese sentido. Es un atleta en la temporada regular tratando de ganar todos los juegos, siendo el quarterback principal, poniendo en riesgo su integridad física, no sé, por una lesión, y un coach que lo lleva al límite. No lo sé, se siente mucho más parecido a una película de deportes que a una película de música. Y eso me hace pensar que Damien Chazelle en realidad no entiende el jazz. Él dice que esta película viene inspirada por lo que él vivió en el poco tiempo que estuvo en una escuela de música. No podemos simplemente negar su testimonio. Yo no puedo decir que Damien Chazelle en realidad no vivió eso. Pero me cuesta muchísimo creer que de todas las personas que se haya topado en un conservatorio de jazz o en una escuela de música o lo que sea, nadie disfrutara tocar, ¿sabes? Nadie disfrutara el género, nadie tuviera preferencias personales, que no existiera esta flexibilidad que el jazz te permite, porque una de sus principales características es además la flexibilidad musical. Ya de los diversos estilos que hay, todos son flexibles, la mayoría utiliza improvisación. Entonces, no lo sé, o sea, y yo sé que esa excusa no importa. Digamos que pudo haber sido cualquier género, pudo haber sido cualquier otra cosa, y creo que el jazz en teoría funciona por esta percepción de complejidad y percepción de prestige que tiene como género musical. Pero eso es, insisto, otra de las cosas que me preocupa que la gente se lleve. El jazz no es solo eso, el jazz no es solo salones caros y conservatorios elegantes y piezas complejas, o sea, el jazz es riquísimo, vino desde abajo, por Dios, nació en los plantíos, nació de los negros, nació de los esclavos, nació de los pobres y era sumamente criticado por eso, entonces me cuesta mucho eso, me cuesta mucho poner de lado la excusa de que, es que es solo un género y es como el género más complejo y el de más de prestigio. Entonces, para mí, el personaje tiene que tener una razón y el jazz tiene que servir una función para alimentar esta historia de obsesión. Y claro que hay historias de obsesión en el jazz. O sea, por ejemplo, podemos hablar de Miles Davis, uno de los grandes músicos de toda la historia. El tipo constantemente batalló con drogas, el tipo constantemente batallaba con relaciones emocionales, con relaciones familiares. Y es, sin lugar a dudas, el top 2 o el top 1 de los músicos de jazz, ¿sabes?
Miles Davis fue un genio. Y fue un genio muy perturbado. Fue un genio con muchos problemas. Fue un genio que efectivamente se obsesionó en algún momento. Pero esto se vio reflejado a través de su música. O sea, creo que la época de mayor crisis emocional de Miles Davis es también de sus mejores piezas. Um, pero bueno, no lo sé. A lo mejor es una tontería esa crítica. A lo mejor no es necesariamente como que eso haga una mala película. Insisto, sí, creo yo que sigue siendo una buena película. Es una muy, muy buena película. No me parece que sea una obra maestra como la hemos llegado a considerar. Me parece que hay estudios de este mismo tema mucho más complejos y mucho más completos, como es El Cisne Negro. O Perfect Blue, que es, bueno, al final de cuentas es la misma película, ¿no? Solo que Aronofsky no tiene ideas originales, entonces pues, se la copió. Y me preocupa también que la gente crea eso de todos los músicos de jazz. O sea, sí hay maneras de ser joven, sí hay maneras de buscar decir algo, querer decir algo fuerte en este género sin llegar a esta clase de obsesión. Además, lo pregunté en su momento con un amigo baterista. Es muy difícil que te sangren las manos, entonces también es un poquito exageratorio, pero está bien porque funciona para la anécdota. Y creo que esa es como que la lección que yo me tengo que llevar. No tiene que ser fidedigno, no tiene que ser verídico, pero tiene que ser verosímil, ¿sabes? O sea, tienes que poder creértelo. Y creo yo que esta anécdota o esta historia, este estudio de personaje funciona porque con los elementos que nos presenta nos la creemos. Está claro que no todos los profesores de música son así, pero está claro que puede haber uno que sí, ¿no? Y es menos una crítica hacia el jazz como pieza de conservatorio y más hacia las dinámicas de poder de las personas resentidas con personas influenciables o impresionables, ¿no? Creo que esta película habla muy fuerte de esa dinámica de víctima y victimario, de una especie de síndrome de Estocolmo, y creo que eso es como que lo más rico que tiene, ¿no? El hecho de que tus dos personajes, tus únicos dos personajes realmente, son muy fuertes, están hasta eso construidos de manera competente para el mensaje que se está tratando de dar, y creo que funciona. Es un poquito exageratoria en ciertos momentos, insisto, todo lo que tenga que ver con la música, es que ese es mi mayor problema, o sea, es una película de música, pero todo lo que tiene que ver con la música no es plenamente acercado a la realidad, ni por las competencias, ni por el mood, ni por las piezas que se tocan, pero bueno, son todos esos elementos los que están configurados para que esta historia funcione, y creo que de esa manera, pues, no tengo nada más que decir que sí, efectivamente funciona. Entonces, no esperaba hablar tanto de Whiplash. Creo que esto va a terminar siendo como que el más largo. Bueno, pero bueno, con eso dicho, le vamos a dar 8. Le vamos a dar 8 acordes. 8 acordes de jazz, 8 trompeteadas. Escuchen Bad Bad Not Good. Es una de mis bandas favoritas. Son chicos de Toronto, todos son muy jóvenes. O bueno, cuando empezaron eran muy jóvenes. Su álbum 3 es espectacular, es uno de mis álbumes favoritos. Escuchen a Alphamist. Alphamist tiene un álbum espectacular que se llama Roulette, que me gusta mucho. No lo sé, escuchen un chingo de jazz, es un gran género. Y hay muchas vertientes y hay muchas maneras de escucharlo. Y no todo es esta... Sí, está muy padre que sea vistoso y que sea grandioso tener la Big Band y la complejidad de Caravan o Whiplash. Pero creo que hay otras cosas que el jazz dice, hay otras cosas que el jazz trata de decir, y creo que ese era el mensaje al que quería llegar. El jazz es un género fundamentalmente de expresión personal, y en la película a mí me cuesta mucho ver esa expresión personal de los personajes, salvo en el último solo. El último solo es importantísimo, es lo que remata bien la película, y también es la manera en la que trates de no pensar mucho en lo demás por el impacto visual y sonoro que tiene esa pieza. Entonces, sí, ya le dimos 8, ¿verdad? 8 acordes. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó, dale like, supongo. Comenta acá abajo qué te pareció Whiplash. Si la viste en su momento, qué te pareció. Si la has vuelto a ver recientemente, si ha cambiado tu opinión. Porque al menos esta es una de esas películas que yo no había vuelto a ver porque dije, es que ya sé qué es lo que pienso de Whiplash y ya sé que me gusta. Hasta que me di la oportunidad de volverla a ver y es como de, ok, creo que sí tengo otra clase de pensamientos al respecto. Y no deja de ser una película importante para mí porque efectivamente sí me involucró en el jazz, sí me metió en el género. No voy a decir que soy un erudito en ello, por supuesto. Entonces, pues sí,
para mí era como que importante volver a confrontarme con esta película. Me gustó, sí me gustó. Me gusta confrontar estas ideas, me gusta poder presentarme frente a una obra. Y creo que esa también es otra lección. Digo, ya sé, ya voy a acabar. Pero creo que eso también es importante que siempre tengamos en cuenta. El hecho de que una película no te guste no está mal. Si no te gusta y te genera algo fuerte como repudio u odio o hay algo que de verdad aborrezcas y neta necesites vomitarlo, quiere decir que la pieza está funcionando. Está funcionando porque el único propósito del arte es confrontarnos y hacernos pensar y sentir cosas. Y si piensas y sientes cosas después de ver algo, significa que está bien. Y no está mal el hecho de que no tengamos la misma opinión. Y si yo me siento confrontado por esta película, por mis sensibilidades y alguien no, está bien. Si te parece una obra maestra, también está perfecto. O sea, yo no tengo problema con eso. Eh, y esto lo he notado también con las películas de terror. Por ahí había un comentario en uno de mis videos y dije, pues sí, espero no haber sonado arrogante. Espero que no crean que soy un snob de las películas, sino simplemente me gusta pensar sobre las películas, me gusta verlas, me gusta confrontarme. Y suelo ser muy positivo con mis rankings, hasta eso. Creo que la más baja ha sido Cuckoo, o la otra de terror, que no me acuerdo cómo se llama, From Beyond. Pero bueno, estoy hablando demasiado. En fin, muchas gracias por ver. Comenta acá abajo qué te pareció y nos vemos en la siguiente.